Llegamos al día 3, ¿no? Los caminos del reino, parte 2. La semana pasada, no sé si pudieron ver el video de los que no vinieron, se escuchaba ahí medio raro, pero algo, hubo un problemita ahí. Justo no vino el camarógrafo y lo tiene medio maestrado a los micrófonos. Cuando él no está, no andan. Así es que si pudieron escuchar algo, lo que hablábamos era de los caminos del reino, y cuando hablábamos de los caminos nos referíamos a esto de la forma de hacer las cosas en el Evangelio, que decíamos que no es lo mismo, voy a correr un poquito para acá, para que no quede ahí en la mitad, que no es lo mismo que en el mundo, que hay un montón de cosas que en el mundo se hacen y que uno lo puede encontrar que son buenas ideas, practicarlas en el Evangelio, pero no son buenas ideas. Y simplemente no son buenas ideas porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que somos nosotros, es un invento de Dios, y las cosas para que salgan bien tienen que hacerse de esa manera, ¿no? De esa forma. Y no es que Dios dice, bueno, hago esto y ustedes después hagan lo que puedan. No, siempre hay parámetros, hay formas de proceder, de caminar, y cuando respetamos eso, que estamos más tranquilos todos, porque estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios. Y otra es que siempre van a tener buen fin. O sea, es como una seguridad cuando uno hace las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que la haga, o que las hagamos, es que al final, en el corto plazo o en el largo plazo, van a tener un buen final, ¿cierto? Un buen resultado. Entonces, en este día 3, los caminos del reino, la parte 2, me parece muy interesante lo que vamos a ver hoy, porque vamos a hablar de muchas de estas parábolas que Jesús enseñó. Decíamos la semana pasada que las parábolas eran estas historias de Jesús que él usaba para hacer algo sencillo, de que se pueda comprender algo tan complejo como es el reino de Dios. ¿Cómo le mete en la cabeza a la gente humilde, gente ignorante, como los que escuchaban a Jesús, pero nosotros también pertenecemos a ese grupo? ¿Cómo hacemos para entender el reino de Dios? Cosa que nosotros está lejano, ¿no? de nosotros. Y nosotros vemos... ¿Sí? Adelante. Y a la vez, aquellos que eran inteligentes, no eran medio locos. Eso estaba más perdido todavía. Claro. Entonces, esta estrategia, ¿no? De decir, bueno, tomo elementos comunes de la vida común de la gente y hago que estas personas puedan entender más o menos cómo funciona este reino que yo les vengo a proponer, que no es lo que ellos están acostumbrados. ¿Qué es lo que estaban acostumbrados la gente en ese momento? Es guerra, ocupación, ¿cierto? Política, ser personas... Adelante. Ser personas pertenecientes a algún país o alguna nación invasora, o ser pertenecientes a algún país invadido, o sea, ser esclavos, digamos. Nada más. Eso es lo que se estaba acostumbrado en ese momento. Venía un imperio, tú pertenecías a ese imperio y tenías ciertos privilegios. Por ejemplo, cuando en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, los que eran ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios, aunque estén viviendo en Jerusalén y en cualquier otra de las ciudades. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos romanos. Eran pertenecientes a la nación invasora, ¿sí? Y los que estaban invadidos tenían menos privilegios. Eran esclavos, tenían que hacer ciertas cosas, obligados, digamos. Entonces, ese era el pensamiento. Y ahora Jesús dice, bueno, ¿cómo hago entonces para hacerlos cambiar de parecer a toda esta gente? Uso estas historias, como digo, de la vida común, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, que hay mucho. Y dice, ya empezando la lección, las siguientes, aparte de las que estuvimos viendo la semana pasada, son otras parábolas del reino. He señalado, dice, por lo menos una verdad que se realza en cada una. Por ejemplo, cuando hablamos, no la vamos a buscar en la Biblia ni nada, porque son un montón, entonces no vamos a demorar mucho, pero sí vamos
a ir nombrando a grandes rasgos. En Mateo 13:47, donde se habla de la parábola de la red, la verdad de la que quiere hablar esa parábola dice que Dios y sus ángeles son quienes distinguen a los malos y a los buenos en el juicio. Esto lo veíamos también con la parábola de la siembra, ¿no? Que decía que al final de los tiempos iba a venir al Señor a separar la semilla de la cizaña. El trigo de la cizaña, perdón. Otra, Mateo 18:23, dice la parábola del siervo malvado. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Cuál es? ¿Cómo? El que tenía una deuda, ¿cierto? Y que, claro, iba a hablar con la persona que le debía y le perdonaba, y después ese mismo que había sido perdonado salía, encontraba a otro que le debía a él y no se lo perdonaba. Entonces, esa parábola, que es lo que quiere hablar, es de perdonar y de mostrar misericordia, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Otra parábola en Mateo 20, la de los trabajadores contratados. Eso lo he dicho en otras clases también, que Dios es soberano y generoso, nos muestra esa parábola. Y Él es justo al tratar a los nuevos convertidos tan generosamente, así como lo hace con los que ya han servido por muchos años. Otra parábola, la de las 10 vírgenes, esa es muy, muy, muy conocida. Manténgase vigilante, sería lo que nos enseña esa parábola, y preparado para el retorno del Señor Jesús. Cuando Él venga, debemos estar listos. ¿Sí? Mateo 25:31, la parábola de las ovejas y los cabritos. Lo que realmente pertenecen, esto es lo que quiere enseñar, los que pertenecen al reino demostrarán su amor a Dios al amar al prójimo. Este amor se mostrará en actos de bondad que satisfacen necesidades reales de otras personas. En Marcos 4:26, la parábola de la semilla que crece en secreto, que dice que el esfuerzo por sí solo no puede producir fruto. Separado de él no podemos hacer nada. Sin embargo, se nos concede el privilegio de trabajar junto con Dios en la obra de su reino, pero solamente Dios puede producir el fruto. Y después vienen un montón acá de parábolas más, que todos yo creo que en algún momento las hemos escuchado en alguna predicación, los que llevamos un par de añitos o más en el Evangelio, alguna vez hemos escuchado alguna reflexión sobre esta. Está la parábola, la voy a leer todos los títulos nada más, ¿no? La parábola de la paja y la viga en el ojo, la parábola de la casa sobre la roca y la arena, el paño nuevo en un vestido viejo, los muchachos tocando y gritando en las plazas, espíritus volviendo con 7 espíritus peores. ¿Se acuerdan de esa? Las parábolas del sembrador, la parábola de los 2 hijos, uno que es obediente y otro desobediente, o sea, que obedece al papá. La parábola de los labradores malvados, la parábola de la higuera, la de la luz en un lugar alto, que no se puede esconder, ¿se acuerdan? El acreedor que tenía 2 deudores, eso que hablamos recién. El buen samaritano, que ayuda, ¿cierto?, a una persona que encuentra tirada. El amigo que pide prestado en la noche, que va a tocar la puerta, ¿cierto?, y va a pedir pan o no sé qué cosa va a pedir. La otra parábola donde dice que una persona trabajó mucho y esta noche, ¿no te has dado cuenta que esta noche vienen a pedirte tu alma? La higuera estéril, la gran cena, la que nos habla de calcular los costos antes de empezar una edificación. ¿Cuál más? La de la abeja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el deber del siervo, la viuda y el juez injusto. Todas esas están concentradas en todos los pasajes que están ahí puestos, ¿sí? Entonces ahora viene el punto número 1, que era la tarea que habíamos quedado para hacer, ¿cómo se llama? El audio que les mandé el sábado, que dice: con la parábola que seleccionó, de todas estas que nombramos hoy,
cuál es la parábola, dónde se encuentra, y después para desarrollar qué percibe que Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos en esa parábola. Y la otra pregunta es, ¿qué aplicación de este principio piensa que Dios quiere hacer en su vida y en su iglesia? ¿Quién quiere empezar a ver en esta tarea? Sí, esa figura literaria que se usa ahí se llama hipérbole. En la literatura, cuando uno exagera mucho una cosa, que obviamente Jesús está hablando justamente de lo que dice Mariano, como queriendo demostrar esto no lo hubiese podido pagar nunca, ¿no? Para hacer esa referencia usa esta figura de hipérbole, de exagerar algo al máximo, como para darte la idea de que esto es imposible. ¿Sí? Está bueno. ¿Quién más? A ver. Yo elegí la parábola de que mi vida tiene que estar siempre llena de él, y también la iglesia. Esa parábola de las 10 vírgenes es interesante. Yo, sinceramente, muchos años de chiquito siempre me ha gustado leer y nunca lo podía entender. ¿Qué tenía que ver las vírgenes? ¿Por qué lo venían a buscar? Y aceite, no lo podía entender hasta que después empecé a leer algunos comentarios y cosas. Y fue interesante descubrirlo porque dice que hay una tradición, o había en ese momento una tradición, de como una ceremonia que se hacía cuando se casaba una persona. Y que la novia estaba con las mujeres, las vírgenes, estaban en una casa. Y tenían que esperar que el novio las pase a buscar. Entonces, claro, en ese contexto estaban ellas esperando y no se sabía, era sorpresa a la hora que iba a pasar el novio, pero tenían que estar ahí con las lámparas, que obviamente las lámparas tenían que tener aceite para que puedan funcionar, no había luz eléctrica, ¿no? Entonces, esto de tener el aceite, porque no sabemos cuándo va a venir el novio, pero los que se iban con el novio eran los que después podían entrar a la fiesta y a la boda. Los que no se iban con el novio quedaban afuera nomás. O sea, el contexto era ese, digamos. Y claro, ahí ya uno ata más cabos de que Jesús lo que quiere enseñarnos es eso, ¿no? Estén preparados, cuando se pase la oportunidad, fuiste. Sí. Yo también en la iglesia y ¿Sí? lo que me entendí es que por más que mi hermana tenga la lámpara llena, no me puede dar de su aceite. También. Tengo que preocuparme por mi lámpara. Eso es lindo también. Sí, es cierto. Exactamente. Aunque nosotros veníamos hablando, ¿cierto?, de que como hermanos tenemos que tratar de crecer juntos y todo lo demás, pero siempre hay algo que el otro no va a poder hacer por mí, ni yo tampoco por el otro. Que yo muchas veces esto también lo he compartido cuando me ha tocado predicar y eso, porque hay mucha gente en la iglesia, sobre todo personas mayores, cuando los hijos, por ejemplo, se han apartado del Evangelio, que llega un punto que se sienten culpables, hermanos de nuestra iglesia, y por qué, y tengo que orar más, porque si yo oro más, el Señor, y en realidad sí hay que orar, nosotros amamos y queremos que nuestros seres queridos estén, ¿cierto?, que conozcan al Señor y todo eso, pero hay un momento en que esa persona tiene que hacer esa decisión. Adelante. O sea, me sirve para meditarlo, pero nada más que eso. Él no puede usar mi fe. Sí. Sí, siempre hay un punto, sea al principio, sea más adelante, sea después de años de caminar en el Evangelio, pero siempre hay un punto en que la persona, como digo, aunque haya estado muchos años en la iglesia, o sea, de hecho nosotros los que crecimos en la iglesia, literalmente nacimos en la iglesia, tiene que llegar un punto en que uno decida seguir a Cristo, porque ni siquiera la costumbre te sostiene ya. Por más que te acostumbres a estar en la iglesia y te guste el ambiente de los cultos y mis hermanos, que los quiero mucho, todo eso está bien. Pero hay un punto en la vida en que nada de eso te puede sostener tampoco. Y tiene que llegar a decir, y ahí es donde muchas veces gente queda atrás también. Porque dice, no, ¿sabes qué? No. Yo lo que me gustaba era esto nomás. Me gusta cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos asado los hermanos. Pero nada más. No me gusta más.
Sobre todo cuando viene la palabra de Dios y te confronta, que eso es lo más hiriente. Hiriente pero sanador, ¿no? Porque todo bien cuando todos estamos contentos, pero cuando viene la palabra del Señor y te dice, mira, acá estamos fallando en esto y tenemos que cambiar, ahí es donde, no, ¿sabes qué? A mí me gustaba esto otro lindo, pero dejémoslo. Blanca. Y ya que varios... No, por supuesto. De hecho, estábamos hablando hoy con las chicas de eso, ¿no? De todos los que empezamos, por ejemplo, ahora, y ahora somos menos. Igual somos un grupo lindo, pero empezamos mucho más. Y sé que los otros cursos también, los otros grupos, y es normal. De hecho, pasa en la universidad, pasa en todo, donde hay ciclos. Al principio siempre son un montón y después van quedando. Pero hablando de esto, ya que estamos en las vírgenes, habían 5 que eran prudentes, 5 insensatas. ¿Qué será ser insensato? O más bien, la pregunta lo voy a hacer así. ¿Qué significa para nosotros hoy quedarse sin aceite? Hoy, en nuestra vida. Tener poca comunión con Dios. ¿Qué más puede ser? ¿La búsqueda? ¿Cómo? Vacío. Estar vacío. Y que gane también el desánimo, la tranquilidad, la comodidad, también es necesario por perder mucho. Perder el primer amor. ¿Qué más? ¿Quién puede dar alguna otra idea? La relación nuestra con Dios, esa relación la tenemos rota o débil. Eso sería, ¿no? Quedarse sin aceite para nosotros hoy en nuestro contexto. ¿Cierto? Y bueno, y otras cosas más que Dios nos irá diciendo, revelando. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra diferente? A ver. La primera, el juzgar a los demás. Ve- Mateo 7, Ajá. 1 al 6. Ok. Dice, ¿qué percibe que Jesús ¿Cuál era esa, perdón? ¿Qué? juzgar a los demás? Ok, pero ¿qué? Yo elegí dos de acá. No, está bien, pero ¿cuál específicamente era? ¿Cuál es la historia que contaba Jesús ahí? Necesidad ajena sin ser movidos a la acción. Esto requiere de nuestro tiempo, esfuerzo, dedicación y también los recursos económicos. Ok. Bien, hago una pregunta con esta de juzgar a los demás. A ver quién me ayuda. ¿Qué será para nosotros juzgar a los demás o cuál es la diferencia entre juzgar y otra cosa que no sea que nosotros tengamos que discriminar ciertas cosas? Lo pongo en este ejemplo. Si nosotros no tenemos que juzgar a los demás, ¿qué hacemos con, por ejemplo, gente que viene a la iglesia y que viene con cualquier costumbre, digamos que no es una costumbre sana, cristiana, recomendable, amigable, pónganle cualquier ahí adjetivo que quieran, porque estábamos hablando de no hay que juzgar? ¿Qué hacemos? Pregunta de examen esta. ¿Cómo? Tenemos que amarlo. El amor siempre no rechazarlo y orar Y aceptarlo, porque el que lo va a cambiar va a ser Dios. Nosotros, por más que lo queremos orar llevar, para que se convierta y después para que se convierta. Bien, lo aclaro un poquito más. Perdóname, lo aclaro un poquito más. Esta persona, o puede ser un grupo de personas, pero vienen en mala onda, digamos. No es que viene, o sea, a lo que quiero llegar es, no sé, no estoy hablando de una persona que viene y se droga, no estoy hablando de eso.
porque es problema de él, sino que viene y hace cosas en la reunión o con los hermanos, cuando no hay reunión, va a las casas y se comporta de una manera que no es beneficiosa para el cuerpo. ¿Cómo hacemos si nosotros no tenemos que juzgar? Esa es la pregunta más bien. Crucificarlo como última instancia. A mí me da la idea de que la palabra juzgar como que le fija el final. Se vos vas a terminar acá. Como que lo sentencia. La sentencia. Eso. O sea, nosotros no estamos para sentenciar. Para decirle por qué va a ser tu final. Eso es lo que no podemos hacer. Yo creo que por ahí va. Sí, yo creo que una cosa que dice Ezequiel tiene que ver un poco con el espíritu de lo que se dice, ¿no? Porque de hecho hay otro pasaje donde dice que los creyentes de esa congregación juzgaban a todos los que iban para ver si lo que hablaban era de la palabra de Dios o no. Eran más, ¿cómo dicen? Más nobles, esa es la palabra. Eran más nobles estos porque juzgaban. Entonces hay se puede decir, no quiero decir contradicción, pero sí confusión a veces en nosotros pensar que nosotros no tenemos que juzgar en cuanto a que no tenemos que decir si esto está mal o esto está bien. Y eso no es así porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Ahora, el tema es cuando nosotros pensamos que lo que nosotros nomás nos gusta es lo que está bien y a lo que le gusta al otro está mal. Claro. Entonces, claro, ahí juzgas de acuerdo a tu propio juicio y así como tú juzgas, el Señor dice después te van a juzgar a ti también, con esa misma vara. Y claro, y después condena, ¿no? Dice, no, te va a ir al infierno por tal cosa. Pero cuando uno señala que hay cosas que están bien y están mal, y si uno se está basando, por eso es tan importante basarse en la palabra de Dios, porque si no se entra en un montón de contradicciones. Yo me acuerdo el año pasado, creo que fue, estaba estudiando una de las carreras estaba haciendo coaching, antes que termine, nos hicieron un examen, me acuerdo, o algo así, y tenía de estas profesoras que medias tiradas al feminismo y todo eso, entonces estaban hablando de que no existe el bien ni el mal, sino que uno tiene que ser, o sea, tiene que aceptar a todos haciendo lo que quieran hacer, cada uno, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando me tocó a mí hablar, lamentablemente me dieron la palabra, y yo le digo, bueno, pero si no existe el bien y el mal, y vienen personas a nosotros para que nosotros les ayudemos, y nosotros no podemos decirles si existe el bien o el mal, y tenemos que aplaudir y tenemos que reconocer todas las conductas de esa persona, ¿para qué estamos? Le dije, y yo sabía que esa profesora sabía que era soltera y tenía un perrito. Ella lo había dicho, entonces me imaginé, yo hice ahí todo como el mapeo de que era soltera, que no tenía hijos, entonces dije, por la parte de los hijos no lo va a entrar nunca. Le dije, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona, le digo yo, ya que nosotros tenemos que decirle que todo está bien, que está perfecto, le digo, ¿qué pasa si una persona viene a nosotros y nos cuenta que le encanta maltratar a perros? Cuando va por la calle y ve un perro, le pega una patada. ¿Qué pasa con eso? Tengo que aplaudir entonces y decirle que está todo bien, ¿no? No, es que ahí no, porque... Entonces, esa ambigüedad, por eso es que digo, cuando nosotros no nos centramos en la palabra de Dios, caemos en el peligro de que yo lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta, imponérselo al otro. Ahora, cuando yo lo que hablo es lo que Dios dice,
arréglate con el Señor porque Él es el que lo está diciendo. Si te gusta eso, genial, pero fíjate que el Señor es el que dice que esto no está bien. Y después podemos buscar, de hecho, mucho uno buscando la palabra de Dios también te das cuenta que, o por lo menos yo me he dado cuenta, que todas las cosas que Dios nos insta a no hacer, no quiero decir nos prohíbe, sino que nos insta a no hacer, siempre son porque nos hacen daño a nosotros mismos y le hacen daño a los demás. Siempre, 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 todo. Todas las cosas que nosotros consideramos pecado, cuando lo empezamos a analizar, dice, claro, esto al final siempre produce, me hace daño a mí, a veces a mi cuerpo, a veces a mi mente, a mi espíritu, obviamente, pero generalmente también le hace daño a los que están a mi alrededor. Incluso al medio ambiente, incluso a la naturaleza que Dios nos ha dado, para que la cuidemos y para que vivamos de eso. Entonces hay como un fin incluso extra, por así decirlo, extra espiritual. Es espiritual, por supuesto, pero hay una cosa que es, yo lo que siento es que el Señor dice, pero si te lo estoy diciendo para que estés bien. Por eso te digo que no hagas esto, porque al final vas a resultar herido tú o las personas que amas, que están alrededor tuyo. Exacto. Exactamente. Las leyes van, las leyes cambian, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Pero como permanece para siempre, al final siempre su fin es ese, es que nosotros que estemos más cerca del Señor en el fondo. Digámoslo como queramos decirlo, pero el Señor quiere que tengamos una relación personal con Él, como veíamos al principio de este curso, ¿cierto? Bueno, vamos avanzando. ¿Alguien tiene alguna más? ¿O seguimos? ¿Nadie más? Bueno, vamos a la hoja 239, donde dice principios del reino. Las enseñanzas de Jesús están llenas de principios. Recordemos esta palabra porque esta la venimos estudiando desde el año pasado, en las primeras clases que hicimos, que hablábamos de que el Evangelio y la Biblia presentan muchos principios. Y esta palabra o término principio podemos mirarlo de dos maneras. Una, principio es algo que empieza, ¿no? Pero también, y sobre todo en este caso, está aplicada a principio como algo fundamental, como esta columna, ¿no? Que sostiene toda esta, no es la única, pero es un principio que sostiene a toda la losa de arriba y a todo lo demás. Algo fundante que si se cae toda la estructura. Eso es un principio en la Biblia y que nosotros tenemos que aprender a sacarlos porque a veces no lo podemos encontrar de forma literal. El error que cometemos muchas veces es cuando queremos interpretar toda la Biblia literalmente. Porque la Biblia tiene diferentes estilos de escritura. Por ejemplo, yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Pero tú dices los salmos. ¿Qué son los salmos? Son canciones. Cuando uno escribe canciones, nosotros los que escribimos canciones, nos damos licencia de decir cosas para simbolizar otras, no literalmente. Que el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, uno dice, entonces el Señor tiene abrigo. No, no tiene abrigo, no tiene frío. Pero es una metáfora para decir que habites bajo su sombra, ¿no? de amor, que estés bajo su autoridad, ¿no? El Apocalipsis es el libro menos predicado de todos los libros de la Biblia, porque la mayoría de la gente están los que lo interpretan literal, entonces dice, los carros de fuego y las copas, y cuando vengan las copas, una va a caer en Irak, la otra va a caer acá. Y está el otro que dice, no, esto no existe nada de esto, es todo metafórico nomás. Entonces, como no se ponen de acuerdo, es un libro difícil de interpretar. Pero lo que quiero llegar es que los principios en la Biblia lo vamos a encontrar generalmente en estas parábolas que nosotros hemos visto de las enseñanzas de Jesús y que tienen una enseñanza principal, ¿no? Importante, fundamental en nuestro caminar. Dice el Sermón del Monte, que está en Mateo del 5 al 7, por ejemplo, es una guía valiosa para vivir correctamente en el mundo malo. Obviamente no lo vamos a leer, es largo. Ese Sermón del Monte es tal vez de las predicaciones de los parlamentos de Jesús el más largo.
También se conoce como las bienaventuranzas, ¿cierto? Porque empieza así, bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados etc. Y yo lo estuve leyendo toda esta semana y yo decía que increíble, el Sermón del Monte realmente da para hacer un montón de clases solo con el Sermón del Monte o escribir libros, que seguramente hay muchos libros del Sermón del Monte, pero tiene tantos aspectos de la vida del ser humano específicos. Habla de política, habla de economía, habla de psicología, habla del trato entre las personas. Un montón de temas toca Jesús que supongo yo leyendo todo eso que pasaron muchas horas Jesús hablando, muchas horas. Tiene que haber sido para que los que escribieron eso de memoria se acuerden de todo eso, que son 2 capítulos enteros. ¿Cuánto más habrá hablado Jesús que quedó ahí en el tintero que nadie lo escribió, no? Dice, abra su Biblia, bueno, en Mateo 5:7, que no tenemos que leer todo el pasaje, pero busque allí por lo menos un principio para la vida recta que Dios quiere de usted. Yo les voy a contar lo que yo hice, que es Mateo 7:24. ¿Alguien lo tiene? Lo que dice Mateo 7:24, después de esto del Sermón del Monte, después de haber leído todo. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien. Jesús entonces acaba de dar el Sermón del Monte, como digo, tiene que haber sido muchas horas de exposición de Jesús hablándole a miles de personas que estaban sentadas ahí sobre esa montaña. Y Jesús termina en esto: el que escucha y hace todas estas cosas que yo les acabo de decir, de todas las horas que estuve hablando, dice Jesús, yo lo voy a comparar como un hombre, y ahí viene la metáfora, que hace una casa, que construye una casa sobre la roca. Yo pensaba en esto, el principio, que si nosotros oímos y hacemos todo lo que Jesús dijo anteriormente, como le digo, tiene un montón de enseñanzas en el Sermón del Monte que apuntan del ser humano, pero para distintos puntos, ¿no? Lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico. Y dice, si hacen todo esto, si lo tienen en cuenta, tendremos una vida consistente y bien cimentada. Ese es el principio que yo saco, que Jesús nos quiere enseñar. Si tienen en cuenta todo esto que acabo de decir, van a tener una vida consistente y bien cimentada. ¿Qué quiere decir consistente? ¿A qué me refiero? A que seamos personas estables en todos los aspectos de nuestra vida. Emocionalmente, los que, no sé, chicos que no, por ejemplo, que todavía no se casan, pero andan con una novia o con un novio un rato, otro con otro, se pelean, vuelven, y así, una vida inconsistente emocionalmente. Psicológicamente, la persona que todo el tiempo está pasando por altos y bajos, de repente está feliz y de repente está triste y se quiere morir, y a los 2 días otra vez, y todo el mundo tiene que estar feliz porque ella está feliz. Inconsistencia, ¿cierto? En la vida cristiana, viene a la iglesia y quiere hacer todo, ojalá que lo tomen en cuenta en todo, porque quiere hacer todo, y pasa un tiempo y después le dicen que haga algo, no, porque yo no puedo, porque yo no estoy, porque no me siento bien, no, porque hoy no me siento bien. Inconsistencia, ¿no? Un rato una cosa, otro rato otra. Y Jesús dice, si ustedes tienen en cuenta esto que acabo de decir, todo lo que acabo de decir, lo hacen, van a tener una vida estable. En todos los aspectos, creo yo, que Jesús quiere decirnos, estabilizada. ¿Y cómo piensa que Dios quiere que usted aplique este principio en su vida hoy? Bueno, yo lo que anotaba era que yo creo que Dios quiere que ponga atención en todos los aspectos de mi vida sin descuidar ninguno, ¿sí? Eso es lo que yo creo que Dios me quiere hablar con ese principio, para que pueda caminar con éxito en la voluntad de Dios. Son muchas áreas, ¿no? Muchos flancos abiertos. Y obviamente que solamente con la ayuda y la guía del Señor uno lo puede tratar de hacer. El secreto de eso es
Claro. Sí, sí, para saber y para tener información en la mente, para eso. Nada. La cosa es cuánto aprendo para ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Alguien hizo alguna otra de ese punto 2 o ese no lo hicieron? Sí, yo puse el 21. ¿Ok? 7:21. A ver. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es el principio que tú ves? A Dios no le importa tanto lo que digo, sino lo que hago. ¿Y cómo pienso que Dios quiere que aplique este principio en mi vida hoy? Pues escuchando más su voz y actuando de acuerdo a su voluntad, mayormente en lo referente a mi área de trabajo. Okay. Dice en algún momento querrán leer todo el pasaje de Mateo del 5 al 7 y hacer una lista de principios para la vida recta. Su grupo de estudio tal vez quiera hacerlo y luego reunirse para compartir lo que encontraron. Permita que Dios los guíe a vivir de manera fiel y recta por medio de la ayuda del cuerpo de Cristo. Quiero darle una lista, dice, de algunos otros principios del reino que pueden ayudarlo a usted y a su iglesia a experimentar una koinonía más completa. Esto, koinonía, va a ser el mensaje de la próxima clase, ¿no? Pero dice, al leer la lista que sigue, pídale a Dios que le indique uno de los principios al cual quiere que se le dedique más atención. Encierre el número en un círculo. Si Dios le llama la atención a más de uno, encierre en un círculo lo que piensa que Él quiere que se apliquen más fielmente. Y el principio número 1 sería, no se afane por su vida, busque primeramente el propósito del reino y Dios se hará cargo de las necesidades, de sus necesidades físicas. Eso está en Mateo 6, 25. El segundo principio dice, para alcanzar la grandeza del reino de los cielos, hágase humilde como un niño. Eso está en Mateo 18. Otro principio dice, el liderazgo y grandeza en el reino no se basan en poder, influencia o posición. El líder que quiera ser grande servirá a los demás en sus necesidades. Mateo 20. Otro, el propósito del creyente o de la iglesia es servir a otros, no ser servido. Mateo 20. El 5. El quinto principio sería, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23. El sexto principio dice, si un individuo o una iglesia trata de salvar su vida y vitalidad espiritual conservándolo todo para sí mismo, la perderá. Si él o la iglesia está dispuesto a darse por otros, hallará plenitud y abundancia de vida tal como Dios quiso que fuera. Eso está en Lucas 9. Otro, el 7, dice, no nos juzguemos los unos a los otros en asuntos controversiales, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es bueno no hacer nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite, según lo que dice Romanos 14. En el cuerpo de Cristo, sométanse cada uno a los demás por referencia a Cristo, la cabeza del cuerpo, según lo que dice Efesios 5. Y el último dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9. No espere que cada uno de los hijos de Dios sea igualito a usted. Trate a cada uno como a un hermano. Bien. ¿Cuál de esos les llamó la atención? A ver, que lo encerraron por ahí en círculo. Cuéntenme. ¿Se encerraron alguno y por qué? ¿Alguno les llamó más la atención? Bueno, estamos listos entonces por hoy. Gracias a Dios por este intercambio que hemos hecho, de que entre todos vamos aprendiendo, ¿no? Cómo Dios habla de una manera a uno y a otro y vamos escuchando lo que Dios está haciendo.